¿A cuántos de aquí les gusta que los regañen? A nadie, ¿verdad que no? Yo aprendí que me regañan por mi propio bien, mi esposa. Cuando me porto mal me regaña, yo sé que es por mi bien. Pero a nadie le gusta que lo regañen. A nadie le gusta que le digan que no. Todos quisiéramos, y hemos estado hablando estas semanas de la serie Cuando Dios dice que no, y hemos estado hablando acerca de cómo es que muchas veces nosotros pretendemos y queremos que Dios haga nuestra voluntad, y no es así. Cuando vamos a la luz de la palabra y cuando estudiamos la palabra de lo que la Biblia nos enseña, entendemos que debemos de vivir bajo la voluntad de nuestro Padre Celestial, y por consiguiente, un poco más de volumen para que no se me duerma, y por consiguiente, mi amado hermano, usted comenzará a vivir una vida plena cuando vive en el Señor. Pero la verdad es que no nos gusta que nos digan que no. Pero ¿sabe algo? Gracias a Dios, porque Él muchas veces nos ha dicho que no. ¿Se imagina usted voy a poner un ejemplo tal vez absurdo, pero solo para que tenga una idea? ¿Se imagina usted esta oración de un guatemalteco? ¿Cuántos guatemaltecos hay aquí esta mañana? Chapín 100%, Señor, que gane mi selección. Sueñe, papadito, ¿verdad? Que gane Guatemala, Señor, por favor, haznos el milagro, ¿verdad? Y del otro lado creo que contra El Salvador iban a jugar o jugaron, no sé. Los salvadoreños, Señor, que gane El Salvador. ¿A quién le iba a hacer caso a Dios? ¿A los chapines o a los salvadoreños? Hay oraciones que a veces no tienen sentido. Y muchas veces actuamos de la misma manera cuando estamos viviendo fuera de la voluntad de Dios, pretendiendo que Dios actúe a nuestro favor y que Dios haga nuestra voluntad. Ahora, si bien es cierto que Dios nos ama, y dice la Biblia, si ustedes siendo padres saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial que está en los cielos? Es decir, Dios nos ama y Dios quiere bendecirnos, quiere que estemos bien. Pero el problema es que en algún momento las cosas cambiaron. El problema es que ahora nosotros los humanos queremos mandar a Dios y queremos que Dios haga nuestra voluntad. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo Dios te debe algo? ¿Cuándo fue el momento en que se te olvidó que Él es el creador y tú eres la criatura? No sabía que no les iba a gustar. Muchas veces esperamos un sí de Dios y cuando la respuesta es no, nos frustramos. Pero por muy difícil que sea, muchas veces esos no de Dios nos sirven para que retomemos el camino. Esos no de Dios nos sirven para enderezar nuestros pasos. Esos no de Dios nos sirven para reconocer también que sin Él no somos nada. ¿Cuántos dicen amén? Dígale que está a la par, los no de Dios son necesarios en tu vida, aunque hoy no los entiendas. Un no de Dios en su propósito es lo mejor que nos puede pasar, porque aunque muchas veces nos duela, tenlo por seguro que estás bajo la voluntad del Padre. Hoy tal vez ese no de Dios no te gusta. Hoy tal vez ese no de Dios te frustró, te enojó, te lastimó, te sentiste triste, pero estoy seguro que en el tiempo de Dios tú entenderás que ese no de Dios solo estaba formándote para lo que Él tiene para tu vida. Dile que está a la par, si hoy estás con vida, es porque Dios no ha terminado contigo. Mire, es muy fácil y muy alegre y muy bonito ser creyente cuando todo nos sale de maravilla. Es muy fácil y muy bonito levantar las manos cuando tú estás siendo bendecido, cuando todo está bien. Pero levantar las manos cuando estás con dolor en el corazón, levantar las manos cuando estás triste, cuando estás preocupado, eso es de valientes. Eso es de aquellos que reconocen la voluntad de Dios soberana sobre sus vidas y entienden que media vez ellos estén tomados de la mano del Señor, todo va a estar bien. Amén. Yo quiero empezar con esta palabra, Habacuc capítulo 3, verso 17. Y yo quiero que vea lo que un cristiano debería tener. Un cristiano debería de vivir de convicciones y no de emociones. Lo voy a repetir una vez más. Un cristiano debería de vivir de convicciones y no de emociones. Porque las emociones nos traicionan. Porque las emociones, hoy estoy contento, hoy estoy feliz, hoy tengo dinero en el banco, hoy
y de repente mañana me quedé en bancarrota, no tengo nada, todo el mundo me dejó, y entonces mis emociones me cambian mi manera de pensar. Pero cuando hay convicciones, tú podrás decir esta palabra. Acompáñenme al libro de Habacuc, capítulo 3, verso 17. Escuche lo que este profeta dice. Habacuc 3:17. Dice la palabra de Dios: aunque la higuera no florezca, ni en los vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, ponga atención, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Mire, una vez más, tu gozo y tu felicidad no pueden depender de las cosas materiales de este mundo. Tu gozo tiene que estar en el Señor Jesús. Mire qué hermoso lo que dice esta cita bíblica. Aunque lo pierda todo, aunque no tenga absolutamente nada, con todo y eso, ese gozo que el Señor puso en mi corazón no podrá ser quitado. Con todo, yo me alegraré en Jehová. ¿Cuántos dicen amén? Tienes que aprender esto. Tú no tienes que alabar a Dios por lo que Él te da. Tú tienes que alabar a Dios por lo que Él es. Él es Dios y para siempre son sus misericordias. ¿Cuántos dicen amén? Imagínense, y aquí quiero que ya desacomodarle un poco de su silla. ¿A cuántos de aquí Dios alguna vez le ha dicho que no? Levante su mano. Verá que sea todos. Sabe algo, es por su bien, aunque hoy no lo entienda. Pero yo quiero desacomodarlo hoy. Imagínese si Dios le pagara a usted conforme a sus pecados. Imagínese que Dios le dijera a usted que no por los pecados que usted ha cometido. Le aseguro, nunca obtendríamos un sí de Dios. Porque pecadores somos todos. Santo no hay ni uno solo nuestro Señor Jesús que estuvo aquí en la tierra. Imagínese, ¿se puede imaginar usted cómo le iría? Ya se puso a hacer cuentas. ¿Cuánto quedaría debiéndole al Señor? Si nos hiciera cuentas de cuántas veces nos ha perdonado y cuántos pecados hemos tenido. Gloria a Dios, porque somos salvos por su gracia y por su misericordia y por su favor. Pero escuche lo que dice la Biblia en el Salmo 103, verso 8. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira, y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará su enojo. A ver, por si usted no sabía esto, yo quiero recordarle que Dios sí se enoja. Por supuesto que Dios se enoja. ¿Cuántos de aquí se han enojado alguna vez? Ahora nadie. Ya los quiero ver ahí en su casa a ver si es cierto que no son enojados. Pero nuestro enojo muchas veces tiene que ver más con la ira que llevamos dentro y con los rencores y con el odio y tanta cosa que está en el corazón. Y rematamos, ¿verdad?, con medio mundo y tratamos mal a medio mundo. Pero lo que Dios está hablando aquí es que su enojo es contra aquellos que son hijos de Dios. Y contra aquellos que han menospreciado y despreciado el sacrificio que su Hijo, sin mancha, sin arrugas, sin pecado, tuvo que pagar en una cruz del Calvario por amor a nosotros los humanos. Pero gloria a Dios por esto, porque dice que su enojo no permanecerá para siempre. Por un momento será su ira, pero escuche lo que dice luego. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, o no ha hecho con nosotros conforme a nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuánto está lejos el oriente del occidente, así hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no lo conocerá más.
Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Alguien le puede dar un aplauso a nuestro Señor Jesús esta mañana. Escuche lo que su palabra nos está enseñando. Por un momento será su ira, pero su misericordia dice que va desde aquí hasta el cielo, desde el oriente al occidente. Es tan grande su misericordia que su palabra dice: nuevas son sus misericordias cada mañana. ¿Sabía usted que la generación más ingrata es en la que hoy vivimos? Ingrata quiere decir falta de agradecimiento, porque queremos que Dios haga todo a nuestro favor y a nuestro antojo. Y nos cuesta mucho someternos a la autoridad de Dios. Nos cuesta mucho someternos a la voluntad de Dios en nuestra vida, porque nos han enseñado a que vayamos por el mundo y disfrutemos nuestra vida, porque al final es mi vida, es mi cuerpo, y a los demás que mire qué hacen. Pero cada uno de nosotros como hijos de Dios, mire, usted y yo fuimos, dice la Biblia, hechos a imagen y semejanza del Señor. Y desde el vientre de nuestra madre fuimos escogidos por Dios. Usted y yo nacimos con la necesidad de tener un Padre Celestial. Usted y yo nacimos con la necesidad de adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero el enemigo ha sido tan astuto que a muchos de nosotros nos confundió por mucho tiempo. Y tratamos de llenar ese vacío con las cosas que este mundo da. Pero cuando tú te alineas a su voluntad, cuando tú comienzas a vivir bajo la voluntad de Dios, te lo puedo asegurar, las cosas van a cambiar. Mire, esto me impactó mucho, porque cuando leía esta parte, cuando dice que el enojo de Dios no durará para siempre, la ira de Dios, fue descargada sobre un hombre inocente. Y ese hombre inocente es Jesús. Cuando Él murió sin pecado y sin mancha en una cruz del Calvario, por amor a nosotros, para que usted y yo podamos ser salvos, podamos tener a Jesús en nuestro corazón y podamos pasar la eternidad con el Señor Jesús. ¿Cuántos hijos de Dios hay esta mañana? Si usted es hijo de Dios, yo quiero que diga esas palabras conmigo. Yo he recibido el Espíritu de Dios para saber lo que me conviene. Aquí se va a poner lo bueno. Porque muchas veces Dios nos ha dicho que no, porque nos hemos desviado de la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y cuando hemos estado en esa aflicción, en esa preocupación, en ese deseo que Dios nos responda un sí, Dios te está formando con un no. Y tal vez diciéndote, hoy no estás entendiendo lo que yo estoy haciendo en tu vida, pero más adelante me lo vas a agradecer. Porque esos no representan una formación aquí adentro. Esto, lo que le voy a decir, no le va a gustar. Si tú estás haciendo algo que Dios no aprueba, déjame darte esa mala noticia, que estás en el camino al fracaso. Si tú estás haciendo algo fuera de la voluntad de Dios, si tú estás haciendo algo que a Dios no le agrada, te saliste del camino de la voluntad de tu Padre para tu vida. Toda decisión que debo tomar, lo más importante es saber si Dios la aprueba. Y ese es el mensaje que quiero dejarte esta mañana. Porque muchos de nosotros pretendemos quererlo hacer todo o saberlo todo y tomar nuestras propias decisiones, y dejamos muchas veces a Dios fuera de nuestros planes. Cuán importante es que nosotros como hijos de Dios vayamos siempre a su presencia y que le pidamos a Él sabiduría. Y hoy vamos a aprender a la luz de la palabra. ¿Por qué dijo usted esas palabras? Yo he recibido el Espíritu de Dios para saber lo que me conviene, porque el Espíritu de Dios está dentro de usted. Gracias por ese amén. Lo voy a decir de este lado. El Espíritu de Dios está dentro de usted. Y Él lo gime, dice su palabra, con gemidos indecibles. Él anhela que usted tenga una relación personal con su Creador. Muchos de nosotros, lamentablemente, no sabemos aún cuál es el plan que Dios tiene para nosotros. No sabemos cuál es el propósito que Dios tiene con nosotros. Pero yo quiero recordarte esto, que generalmente lo digo casi todos los domingos. Si usted está con vida, es porque Dios no ha terminado con usted. Si usted hoy está en ese lugar, es porque Dios quiere hablarle y quiere hacerle entender que hay cosas que Dios necesita cambiar en usted para procesarlo y llevarlo hacia donde Él quiera llevarlo. No se me asusten con el humo hoy, en ese es inofensivo. Es para limpiar los ambientes.
entre comillas, ¿verdad? Para que no se me vaya a asustar. ¿Quieres tener éxito en la vida? ¿Cuántos quieren ser hombres y mujeres exitosos? Aprenda a ser dirigido por el Espíritu de Dios. Dios, mira, te puedo asegurar esto, Dios no te va a dirigir a un fracaso. Él te va a dirigir a una victoria en tu vida. El problema, mis amados hermanos, es que muchos de nosotros no estamos escuchando al Espíritu hablar. El problema, y lo digo con todo mi corazón, es que nosotros no estamos dejando que Dios hable a nuestras vidas y a nuestros corazones. Le pusimos un poco a ese humo ahí para que sonría un poco más, porque los miro muy serios hoy. Sé que ya van a comenzar a carcajearse dentro de un ratito. No, es broma. Dios no te va a dirigir a un fracaso. Es más, Dios no quiere que tú fracases en la vida. Dios anhela que tú vivas una vida plena en Él. ¿Acaso su palabra no dice que Él tiene planes de bien y no de mal para nosotros? ¿Acaso su palabra dice que los planes son buenos, agradables y perfectos? Que su voluntad sobre ti es buena, agradable y perfecta. Tú eres un hijo de Dios y Dios tiene planes con tu vida. Pero cuando tú permaneces en la voluntad de Dios, tú comenzarás a entender muchas cosas. Y quiero que me acompañes al libro de Primera de Reyes, capítulo 17, verso 1. Escuche lo que vamos a leer a continuación. Ponga atención a lo que Dios está hablando, porque el profeta Elías, un hombre de Dios, usado por Dios, va con este rey y va a darle una palabra que Dios le dijo que le dijera. Y escuche lo que pasa. Primera de Reyes 17:1. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Esos eran profetas. Esos eran siervos de Dios, llenos del Espíritu Santo, llenos del poder de Dios. Dice, imagínense el nivel de autoridad de este hombre, Elías, el profeta, que va delante de este rey y le dice: estoy en la presencia del Dios Altísimo, y dice el Señor que no lloverá por mucho tiempo a causa de lo que yo estoy diciendo en ese momento. Va a dejar de llover. Y escuche el verso 2, porque aquí se pone interesante. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán, y beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Ponga atención a lo que acaba de pasar. El gran siervo Elías, el profeta Elías, acababa de decir una palabra y efectivamente dejó de llover, pero Dios lo manda a que se esconda. Y ahí donde se esconde le dice: y no te preocupes, porque yo te voy a llevar comida, y te voy a dar buena comida. Tal vez suena ilógico para usted, o tal vez porque ya sabe la historia, usted se dice: ah, pues sí, así pasó. Pero yo quiero que lo piense, lo imagine en su mente. Cuervos llevando comida, escuchando cuervos, la voz de Dios, que le enviaran comida a su siervo. Y de un arroyo salía agua, y de eso vivió Elías. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Mire, obedecer la voz de Dios le conviene. Aunque no te guste, aunque no te parezca, aunque no es lo que tú esperabas, obedece su voz. Nos conviene a todos, porque cuando estás bajo la voluntad del Padre, estás encaminado, vas bien. Cuando vas tomado de su mano, mire, no importa dónde te lleve. Por eso el apóstol Pablo decía: tú y yo, como hijos de Dios, caminemos por fe y no por vista. Porque cuando sabes quién es tu Dios, no importa, aunque la higuera se seque, aunque no haya más vino, aunque no haya ni un solo animalito,
con todo yo me alegraré en Jehová, porque sé que Él está conmigo, porque Él prometió no dejarme y no desampararme. Pero el problema es que mire cómo somos los humanos y cómo es Satanás, que el Señor lo reprenda. Dios nos está dando manjares, Dios nos está dando toda una vida plena en Él. Ah, no, pero los muy lindos queremos estar en el mundo. Queremos sufrir, queremos que nos vaya mal en la vida, queremos tener todo tipo de complicaciones. Y hasta entonces muchas veces, yo soy el primero, entendemos que no es ahí nuestro lugar, es con Cristo, es tomado de la mano. Jesús dijo esas palabras: en el mundo tendrán aflicciones. Esto no quiere decir que estando de este lado no van a haber aflicciones, pero confíen, porque yo ya vencí al mundo. Por eso te digo, si estás tomado de la mano del Señor, mire, que pase lo que tenga que pasar, que venga lo que tenga que venir. Puede venir la peor crisis a Guatemala, ¿y qué? Si Dios a sus hijos, los animales, los cuervos, les llevan carne en el pico para que coman. Mire esto. Más adelante, sabe la historia de la viuda, ¿verdad? Cuando estando ahí Elías en ese rollo, Dios le dice a Elías: ahora vete a la casa de una viuda y ella te va a dar de comer. La viuda no le dio de comer a Elías por tan ungido que era, por tan santo. La viuda le dio de comer a Elías porque estaba establecido en el propósito de Dios, porque Elías obedeció la voz de Dios, y entonces iba a cumplir lo que Dios había dicho sobre Elías. Vaya conmigo a 1 Samuel capítulo 23 verso 2. ¿Cuántos quieren ser aquí hombres y mujeres victoriosos, llenos de éxitos y de bendiciones en sus vidas? Y cuando hablo de bendiciones, no estoy hablando de cosas materiales, estoy hablando de propósitos, de lo que Dios quiere hacer contigo y dentro de ti. ¿De qué le sirve al mundo al hombre que gane todo el mundo si perdiere su alma? Escuche 1 Samuel 23:1. Y dieron aviso a David diciendo: he aquí que los filisteos combaten a Keila y roban las eras. Y David consultó a Jehová diciendo: ¿iré a atacar a estos filisteos? Y Jehová respondió a David: ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. ¿Sabe cuál fue el éxito de David? ¿Sabe cuál fue el éxito de David? Todo se lo consultaba a su padre. Por eso no había un no por respuesta. Y no quiero que lo malinterprete, porque cuando tú estás en la voluntad de Dios, cuando tú estás caminando bajo su voluntad, todo el camino, todo el propósito está establecido para que sea hecho así. Por consiguiente, no es que no haya un no por respuesta, es que tú no te has salido del redil, es que tú no te has salido del propósito y estás caminando en tu propósito. ¿Acaso su palabra dice: pidan todo lo que quieran y mi Padre que está en los cielos se los dará? El problema es que pedimos fuera de la voluntad. Jesús mismo, y se lo he enseñado muchas veces, Jesús mismo antes de ser crucificado dijo estas palabras: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pasa de mí esto que estoy por vivir, pero que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. El secreto de David fue que un hombre que todo se lo consultaba a su Dios antes de tomar cualquier decisión, antes de hacer cualquier cosa, él iba y lo consultaba y Dios respondía. Yo quiero recordarte esa mañana, amada iglesia, Dios sigue respondiendo. Dios sigue respondiendo a aquellos que van a su presencia y hablan con Él. Y luego dice su palabra: pero los que estaban con David, siempre hay de estos, ¿verdad? Chapines eran de plano negativos. He aquí que nosotros aquí en Judá tenemos miedo, cuánto más si vamos a Keila contra el ejército de los filisteos. Entonces David volvió a consultar a Jehová. Ponga atención en eso. Y Jehová le respondió y le dijo: levántate, desciende a Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. Muchas veces nos hemos dejado engañar por las voces externas y le hemos puesto más atención a lo que la gente dice que a lo que Dios está diciendo. Dios ya le había dicho a David que fuera a la guerra, pero David, cuando escuchó su ejército tener miedo, se preocupó y volvió a ir a la presencia de Dios. Y Dios le dijo: ve, porque yo estoy contigo.
David se afirmó, arrancó y fue a la guerra y obtuvo la victoria. Porque sabía que quien le había dicho esa palabra no era un hombre, no era un comandante, no era un soldado, era el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Quieres tener éxito en tu vida? Consúltaselo todo a Dios. Va, pero aquí viene lo bueno. El problema es que cuando le consultas todo a Dios y Dios te dice que no, igual lo haces. Y ahí viene el fracaso. Por no querer vivir bajo la voluntad de tu Padre. Pastor, ¿y cómo sé entonces qué pedir? ¿Cómo sé si estoy pidiendo en la carne o en el espíritu? Mire, las victorias que David tuvo no fue porque tuviera el mejor ejército o los hombres más valientes. Las victorias que David tuvo se debía a que él antes de cada batalla se lo consultaba a Dios. Y si Dios decía sí, iba. Y si Dios decía no, no iba. Quiero dejar eso en tu corazón. No dejes que el miedo te robe la victoria que Dios ya te prometió. Esto lo digo yo, Walter Rodríguez. No sé si usted quiere pensar igual, pero Walter Rodríguez dice esto: si Dios me dice que sí, aunque los hombres me digan que no. Pero si Dios me dice que no, aunque los hombres me digan que sí, yo obedezco a papá. He aprendido a obedecerlo a Él. Y sé que si Él me dice que sí o me dice que no, estoy haciendo su voluntad en mi vida. Y vale mucho más vivir agradando su corazón que vivir agradando mi corazón. ¿Cómo hago para saber cuál es la voluntad de Dios? ¿Se acuerda que al principio le dije que usted y yo fuimos sellados por el Espíritu Santo? Que Él nos dio el Espíritu Santo a nosotros. Es que esto de verdad tiene que despertar algo en usted, lo que estoy a punto de decirle. No sé cuántos años tal vez tú llevas frustrado, preocupado, pero esto que Dios te va a revelar al corazón tiene que cambiar tu entendimiento, tiene que cambiar tu forma de pensar. Porque tú y yo somos hijos de Dios, y si somos hijos de Dios, el Espíritu Santo está con nosotros. El problema es que muchos de nosotros hemos sido demasiado carnales y hemos permitido que la carne nos gobierne. Necesitas ser espiritual. Dile al que está a la par: necesitas ser espiritual. Hueles mucho a carne, díganle. ¿Está listo para recibir esto? Escuche. Romanos capítulo 8, verso 1, la Nueva Traducción Viviente. Por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. ¡Wow! Yo que usted le esté dando un fuerte aplauso al Señor Jesús en este momento. Usted y yo ya no estamos bajo esa maldición, esa atadura del enemigo. Usted y yo ahora somos libres en Cristo Jesús. Él pagó un precio en la cruz del Calvario por su libertad. Ya no estamos presos al pecado, amado hermano. Ahora usted y yo nos convertimos en seres espirituales. ¿Cuántos dicen amén? La ley de Moisés no podía salvarnos porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que tenemos nosotros, pecadores. Y en ese cuerpo Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Porque Jesús es nuestro Salvador. Porque cuando Jesús murió en esa cruz, se llevó toda maldición, se llevó todo pecado, y ahora usted y yo somos libres en Cristo Jesús. Lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros, que ya no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos al Espíritu. Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu.
Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, amado hermano, piensan en las cosas del Espíritu. Y yo lo exhorto a usted para que seamos hombres y mujeres espirituales. ¿Sabe cuál es la diferencia de un hombre espiritual y un hombre carnal? Que el hombre espiritual escucha la voz de Dios y el hombre carnal escucha su propia voz y la voz del diablo. Yo quiero escuchar la voz de papá todos los días de mi vida, en cada decisión que tenga que tomar. Verso 7, pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Por eso, los que todavía viven bajo el dominio de la carne nunca podrán agradar a Dios. Pero ustedes no están dominados por su carne, son controlados por el Espíritu, si el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y recuerden que los que no tienen al Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera pertenecen a Jesús. Y Cristo vive en ustedes. Entonces el cuerpo morirá por causa del pecado, pero el Espíritu les da vida, porque ustedes ya fueron declarados justos a los ojos de Dios. El Espíritu de Dios, escuche esto, verso 11: quien levantó a Jesús de los muertos vive en ustedes. Y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu que vive en ustedes. Miren, la realidad, amada iglesia, es que muchos de nosotros por años solo hemos confesado una religión o profesado una religión, o nos hemos dicho ser evangélicos o qué sé yo, pero el Espíritu no te ha vivificado. El Espíritu de Dios, cuando alguien es hijo de Dios, siempre lo he dicho de esa manera, se le tiene que notar. El amor de Dios en él tiene que brotarle por los poros. Cuando alguien es hijo de Dios, tiene que haber una diferencia, porque el Espíritu de Dios está dentro de él. Y la palabra de Dios dice que el fruto del Espíritu de Dios es amor, gozo, paz, paciencia, templanza, fe, mansedumbre, bondad. Pero la realidad es que muchos de nosotros hemos estado viviendo en la carne. Y cuando vives en la carne, pretendes que Dios te responda con un sí, cuando el Espíritu gime por un no. Cuando tu corazón se alinea a la voluntad de tu Padre Celestial, mire, usted va a comenzar a entender muchas cosas de lo que Dios quiere hacer en su vida. Verso 12: por lo tanto, amados hermanos, ya no están obligados a hacer lo que la naturaleza pecaminosa los incita a hacer. Ponga atención, ya no están obligados a hacer por lo que la carne te pide que tú hagas. Pues si viven obedeciéndola, van a morir. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la carne, vivirán. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Subraye eso, tiene que subraye eso, porque después se lo voy a explicar. Verso 15: y ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud, en cambio recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba Padre. Ahora lo llamamos Papito lindo, mi Padre Celestial, mi papajito, mi Padre, mi papito lindo está en el cielo. Es mi Señor, Él es mi Rey, Él es mi todo. Llamamos Abba Padre. ¿Sabía usted que Jesús, el tiempo que estuvo en la tierra, nunca trató a Dios como Jehová, como Dios? Siempre le dijo Padre. Nos vino a marcar una identidad, que somos hijos de Dios. Pero el enemigo, que todo lo roba, nos ha hecho creer otra cosa. Nos ha hecho creer que Dios ya no nos escucha, que Dios se olvidó de nosotros, que Dios no nos ama a consecuencia de nuestro pecado, que nos alejamos del Señor, qué sé yo, tantas cosas que el enemigo viene a meter a nuestro corazón. Pero cuando tú vuelves en sí y tú vuelves a tu primer amor y tú regresas a Él y comienzas a caminar conforme a su voluntad, las cosas van a cambiar en tu vida. Y como verso 17: y como sus hijos también somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios.
Pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su sufrimiento. Ahí ya no nos gustó. No sé quién te dijo que en el Evangelio no se sufría. Te mintió. La palabra de Dios dice: tú, como buen soldado de Jesucristo, sufre penalidades. Jesús mismo dijo que Él estaría con nosotros en medio de la aflicción. El problema es que le hemos puesto más atención a la aflicción o a la situación difícil que tenemos, que saber y entender que Jesús está con nosotros, no importa la situación que vivamos. Hay muchas veces que Dios nos ha dicho que no, porque nos ama. Tú puedes decir: pastor, ¿cómo Dios me va a amar si lo que me hizo, si lo que me pasó, si no me contestó? Tantas cosas que pueden venir a tu mente. E inclusive hay muchas cosas que yo no podría explicarte, pero sí te lo puedo asegurar. Cuando estemos en la presencia, dice su palabra, que toda cosa será revelada y entenderemos muchos de los misterios. Pero sin embargo, lo que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria que nos revelará más adelante. Pues toda la creación, ponga atención a este verso 19, pues toda la creación espera con anhelo el día futuro que Dios revelará quiénes son verdaderamente sus hijos. Y es un tiempo en el que sus hijos tienen que dar luz de que son hijos de Dios. ¿Acaso la palabra de Dios nos dice lo siguiente? Somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Quiero dejar esa palabra. Anoche el Señor ponía esto en mi corazón muy fuerte y tengo que decirlo. No conozco su vida íntima en cuanto a su relación con Dios, pero Dios te dice esta mañana: aquellos que han estado doblando sus rodillas, que han estado pidiéndole a Dios de rodillas, Dios contestará sus peticiones en este tiempo. Aquellos que sus corazones se han vuelto al Señor en este tiempo, Dios comenzará a obrar en sus vidas, y habrán cambios necesarios que tendrás que pasar, pero al final comenzarás a entender que has comenzado a vivir el propósito de Dios en ti. Aquí le voy a dejar esta más. Somos espíritu, alma y cuerpo, y la Biblia dice que todo el tiempo hay una lucha entre la carne y el espíritu. Amén. Cuanto más carnal seas, más difícil te va a ser. Mientras más espiritual seas, más fácil se te van a hacer las cosas, porque el Señor está contigo. Pero ponga atención a esto: somos seres espirituales viviendo en un cuerpo terrenal. Dios no le va a hablar a tu carne, le va a hablar a tu espíritu. Y todo lo que viene de Dios produce paz en el corazón. Cuando tú buscas en intimidad, en buscar la presencia de Dios, Dios te va a seguir hablando, pero le va a hablar a tu espíritu. Tu carne va a querer que flaquees, que tires la toalla, que no sigas, que te des por vencido, que dudes de todo. Pero tu espíritu te va a decir: yo estoy contigo, ni se te ocurra tirar la toalla, esto apenas empieza, yo no te voy a dejar, no te voy a desamparar. Tu espíritu se va a vivificar cuando escuchas la voz de Dios hablarte. Dios desea dirigir tu vida. Tal vez emprendiste una empresa sin dirección, una relación de noviazgo sin relación, una amistad sin dirección de Dios. Yo quiero invitarte esta mañana a que pongas a Dios en primer lugar en todo lo que hagas, en que le pidas a Él: Señor, ¿está bien lo que voy a hacer? Señor, ¿te parece este proyecto? ¿Te parece, Señor, lo que estoy a punto de hacer? Y tenlo por seguro que si eres una persona espiritual, Dios te va a responder. Isaías capítulo 48, verso 17. Yo quiero recordarle algo esta mañana. Dios sigue hablando, iglesia. Dios nos sigue hablando.
Y dice su palabra, y sus oídos están atentos al clamor de sus justos. El problema es que no oramos. El problema es que queremos que todo se resuelva solo, o que Dios nos resuelva la vida por completo. Pero cuando tú renuncias a tu ego y a tu yo, y tú vives dependiendo de la voluntad de Dios, las cosas van a ser diferentes. Y cuando vengan esos no, serán para transformarte, serán para llevarte a algo mejor, serán para llevarte a una nueva victoria y al nuevo nivel de vida. Ya no te quejes cuando la respuesta sea un no. Ya no te enojes con Dios, porque Él sabe lo que está haciendo con aquellos que son sus hijos. Aprende a morir a tu voluntad, y por muy difícil que sea, deja que Dios gobierne tu corazón y te irá bien en esta vida. Así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel: yo soy Jehová, Dios tuyo, que te enseña provechosamente y que te encamina por el camino que debes seguir. Me encanta esa parte, porque Dios jamás te va a obligar. Él te va a encaminar. Él quiere dirigir tus pasos, pero el que da los pasos eres tú. Y muchas veces nos hemos quedado estancados en la vida por alguna situación que no se dio o que vivimos, y nos quedamos frustrados de por vida. Renuncia a eso y dile: Señor, aquí está mi vida. Yo quiero servirte, yo quiero agradarte, yo quiero vivir bajo tu voluntad. Cuando tú vas tomado de la mano de Dios, tenlo por seguro, vas por buen camino. Y tenlo por seguro que Él cumplirá el propósito que Él tiene establecido para tu vida. Y quiero ir terminando con esto. Juan capítulo 16, verso 13. Juan 16, 13. Escuche: pero cuando venga el Espíritu de verdad, son palabras de Jesús. Jesús, antes de ascender al cielo, dijo esto: es necesario que yo me vaya, pero cuando yo me vaya, vendrá el Espíritu Santo sobre ustedes, vendrá el Consolador sobre ustedes. Y Jesús dice esto: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él te guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Wow. Cuando eres un hombre y una mujer espiritual, dice su palabra que Él te hará saber las cosas que han de venir antes que sucedan. Y tú estarás preparado, tú estarás encaminado, direccionado por el Espíritu de Dios hacia donde Él te quiera llevar. A muchos, o a la mayoría, no nos gusta que nos dirijan. No nos gusta que nos direccionen, que nos den instrucciones. Quisiéramos hacerlo todo a nuestra manera. Y para muestra un botón, se lo voy a demostrar. Todos, la mayoría de aquí, tenemos teléfonos inteligentes, y hay una aplicación que se llama Waze, que es para dirigirte a diferentes puntos. Tú pones la dirección y este aparato inteligente te lleva a tu destino. Pero yo sé que no solo a mí me ha pasado, creo que todos lo hacemos. El aparato nos está direccionando hacia un lugar, pero cuando vamos en el camino, mejor me voy por aquí. Más aquí mucho tráfico, mejor. Y entonces no obedecemos las instrucciones. Y así somos en la mayoría de cosas en nuestra vida. Mire, ¿sabía que nosotros los guatemaltecos somos uno de los países que menos seguimos instrucciones en el mundo? ¿Quiere que se lo demuestre? Usted compra algo nuevo y le aseguro nunca lee el manual. ¿Verdad que no? Porque usted dice: ya me las puedo. Mire, esos teléfonos inteligentes, yo marco un número aquí, ahorita llamo a mi hijo o a algún amigo o alguien, y esto se conecta a un satélite, y el satélite hace una interconexión para poder hablar con otra persona. Pero hablando espiritualmente, para muchos de nosotros, esto nos ha desconectado de Dios. Para muchos de nosotros, este aparato nos ha hecho perder horas y horas de nuestra vida, perdiendo el tiempo y alimentando la carne.
Este aparato no es el culpable de mis pecados, no es el culpable de que tú hayas cometido un error o hayas visto pornografía o haya adulterio, qué sé yo, tantas cosas. No, esto no es el instrumento. Lo que llevas en el corazón es lo que hace que tú termines pecando. Esto debería ser un instrumento también de Dios en tu vida, para bendecirte, para ayudarte, para que puedas también enseñar la palabra de Dios a través de esto. Pero te tengo una mejor noticia. Si algo te va a conectar con Dios, es su bendita palabra, es tu intimidad con el Señor, es escucharlo a Él, porque Él sigue hablando, es deleitarte en su palabra. Desconéctate de este mundo y conéctate aquí, porque te lo puedo asegurar, aquí está la respuesta a todos tus problemas. No habrá mejor consejero que el príncipe de paz, que el Rey de reyes y Señor de señores. Cuando estamos encaminados en el propósito de Dios y estamos viviendo bajo la voluntad de Dios, seremos como el pueblo de Israel. Dice la Biblia que cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, había una nube gigante que los encaminaba, que les daba sombra. Pero estaban, aunque con corazones desobedientes, porque conocemos la historia de Israel, cuando obedecían, estaban bajo la voluntad del Padre. Y tuvieron que pasar 40 años para que la promesa se cumpliera. No sé cuánto tiempo estás esperando tú para alinearte a la voluntad de Dios en tu vida. ¿Y qué más necesitas que pase en tu vida y en tu corazón para reconocer que necesitamos a Dios y que sin Dios no somos nada? Pero quisiera esta mañana dejar esto en tu corazón. Aprende a depender de Dios. Aprende a comunicarte con Dios. Aprende a tener esa relación personal con Dios. No pretendas que las cosas se solucionen solas, y no pretendas que los demás solucionen el mundo por ti. Eres tú y Dios. Lo demás es ganancia. Quiero terminar con esto. Si algo se va a llevar esta mañana en su corazón, llévese lo que estoy a punto de decirle. El Espíritu de Dios no obliga a nadie. El Espíritu de Dios dirige. La voz del Espíritu Santo producirá una paz en tu interior. Juan 14:27 dice su palabra: mi paz les dejo, mi paz les doy. Yo no lo doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengas miedo. El Espíritu de Dios te va a dirigir en todo lo que tú hagas cuando vives conforme a la voluntad de Dios. Quiero pedirle favor a un caballero que pase aquí. Quiero hacer un pequeño ejemplo. ¿Pasa, Jonathan? Aquí a la par mía, ponete. Quiero dar un pequeño ejemplo. Miren, el Espíritu de Dios nos anhela celosamente. Y dice su palabra que Él quiere dirigir nuestra vida. Pero ¿sabe qué es lo que viene a hacer Satanás? Es a empujarte y a empujarte y a empujarte para que no haga la voluntad de Dios. Y a muchos el enemigo por años nos ha tenido empujando que no podés, que no servís, que nunca vas a hacer nada bueno, que no vas a hacer nada en la vida. Y todo el tiempo ha venido esa manera manipuladora de Satanás de engañarnos, empujándonos. Pero el Espíritu de Dios no empuja, dirige. El Espíritu de Dios te dice: ven por este camino, camina hacia mí. Yo no voy a caminar por ti, pero tienes que avanzar en la vida. No tienes que ver ni a tu derecha ni a tu izquierda. Es más, yo prometí estar contigo. El Espíritu Santo te va a dirigir una vez más. Por eso dijo el apóstol Pablo: caminemos por fe y no por vista. Puedes tomar tu lugar, gracias. Necesitamos dárselo fuerte, Señor Jesús. Necesitamos, iglesia, ser hombres y mujeres espirituales. Porque cuando tú te conviertes en una persona espiritual, mire, que se agarren los demonios y quienes quieran, porque el Señor está contigo.
porque tú estás parado sobre la roca firme que es Cristo Jesús. Y podrán caer 1000 a tu lado y 10,000 a tu diestra, pero no van a llegar a ti. Tú estarás confiado, tu confianza estará puesta en el Señor Jesús. Y aunque vengan esos no, tú entenderás: Señor, de lo que me estás librando. Gracias, Señor, porque no me diste ese trabajo. Gracias, Señor, porque me quitaste ese trabajo. Gracias por lo que estás haciendo en mi vida. Pero ojo con esto: tienes que estar encaminado en la voluntad del Padre, porque si no, solo va a ser un tropezón más en tu vida. Y te vas a volver a frustrar porque no volvió a suceder lo que tú querías. Yo te puedo asegurar esto: comienza a caminar tomado de la mano de Dios y verás cómo esas veredas, esos caminos comienzan a enderezarse en el nombre de Jesús. Como tu vida comienza a tener un giro total, una transformación genuina aquí adentro, no superficial. Téngalo por seguro, Dios está cansado de tanta fachada y tanta superficialidad, si existe esa palabra. Él anhela llegar a tu corazón y transformarte. Apocalipsis dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo. El que abre su corazón, yo entraré y cenaré con él. Cuando tú reconoces a Jesús como tu Salvador, instantáneamente algo se activa dentro de ti, y es el hermoso Espíritu Santo. Y no serás el mismo, y no podrás ser la misma persona que antes eras, porque ahora gobierna tu vida Jesús de Nazaret. Por eso el apóstol Pablo dijo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Quisiera pedirte que te pongas de pie para terminar esta mañana. Yo quiero invitarlo a que con voz alta usted pueda decir conmigo: yo tengo el Espíritu de Dios. Yo tengo el Espíritu de Dios. Vamos, dígalo conmigo: yo tengo el Espíritu de Dios en mi vida, y nada ni nadie me hará retroceder, porque si estoy con Cristo, estoy seguro. Dáselo fuerte al Señor Jesús. Y no quiero terminar sin volver a leerte nuevamente esta promesa que te leí la semana pasada. Pero ahora recíbela en tu espíritu y no en tu carne, porque muchos no la sabemos de memoria. Muchos lo tenemos abierto en la Biblia y en nuestro cuarto. No, esta es una revelación del Padre para ti, de espíritu a espíritu. Salmo 23, verso 1. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El enemigo te ha hecho creer y pensar que estás pasando una adversidad, una situación, no solo económica, sentimental, cualquier tipo de cosas. Esta palabra dice: nada me faltará. Y cuando habla de nada, es nada, no solo lo económico, es lo espiritual. Es que en Dios tú y yo somos plenos. Es que cuando el amor de Dios está aquí, mire, usted no necesita nada más, se lo puedo asegurar, porque Él lo abarca todo. ¿Estás cansado? ¿Estás preocupado? ¿Te sientes que ya no hay fuerzas? Su palabra dice: en lugares de delicados pastos me hará descansar, y junto a aguas de reposo me pastoreará. Ya no hay fuerzas. Su palabra dice: confortará mi alma. Vea el verso 4. Tienes temor en esta pandemia, tienes miedo de lo que estamos viviendo. Su palabra dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. No sabes qué hacer, la situación está difícil, muchos problemas con las personas. Su palabra también dice: aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Solo aquel que está lleno del Espíritu de Dios puede decir: mi copa está rebosando, estoy pleno en el Señor Jesús, anhelo cada día más. Pero cuando tú estás pleno en el Señor Jesús, no es para alimentarte solo tú, sino también para dar a los demás de lo que Dios te ha dado a ti. Y por último, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Cuántos dicen amén? Dáselo fuerte al Señor Jesús. Cierra tus ojos un minuto más. Quisiera terminar orando esta mañana.
Sé que Dios ha hablado a nuestros corazones y ahí con tus ojos cerrados, yo quiero hacer este llamado en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, tú estás esta mañana en este lugar. Tú no obligas a nadie, Señor. Tú guías, tú direccionas. Y si el Señor ha hablado a tu corazón, y si el Señor está hablando y tocando la puerta de tu corazón, y si tú hoy quieres reconciliarte con el Señor Jesús, o reconocerlo como tu único y suficiente Salvador, Él está aquí. Su presencia está aquí. Si tú hoy quieres hacer nuevos votos con Él, si quieres decirle: Señor, aquí está mi vida, yo ya no quiero vivir más para mí, yo quiero vivir para ti. Quiero invitarte a que levantes tu mano allí donde estás, si tú hoy quieres reconciliarte con el Señor Jesús. Él está aquí esta mañana. Este es un compromiso solo entre tú y Dios. No te voy a decir que pases al frente. Es solo entre tú y Dios. Él conoce tu corazón. Él sabe por lo que has estado viviendo y por lo que has estado pasando. Pero al rato el problema ha sido que tú has estado tomando tus propias decisiones, y cuando menos lo sentiste, dejaste que tu carne te gobernara. Y hoy el Señor te está diciendo: vuelve a tomar mi mano, vuelve a confiar en mí, vuelve a creer en mí. Si tú esta mañana necesitas recibir de Jesús, si tú esta mañana quieres decirle: Señor, aquí está mi vida, aquí está mi corazón, yo necesito obedecer tu palabra, yo quiero invitarte a que levantes ahí tu mano y le digas: Señor, aquí estoy, Señor, yo necesito de ti. Señor, no quiero dar un paso más en falso en mi vida. Quiero que tú me direcciones. Quiero que tú seas el que me lleve de la mano, Señor. Padre, gracias por esta preciosa mañana, Señor, donde nos has hablado, mi Dios, donde has hablado a nuestros corazones. Más que un no, Señor, tú eres un Dios de propósitos. Y aunque muchas veces, Señor, no he entendido esos no, he comprendido que tú eres soberano y que tú sabes lo mejor para mi vida, Señor. Y hoy, mi Dios, te pido perdón, porque muchas veces nos hemos alejado, Señor, de ti, porque tu respuesta ha sido un no. Pero esta mañana he aprendido que cuando yo vivo bajo tu voluntad, que cuando yo vivo, Señor, agradando tu corazón, todo lo que pase en mi vida obrará para bien, Señor. Porque todas las cosas ayudan a bien a los que te amamos, mi Jesús. En el nombre de Jesús, muchas gracias por tu palabra esta mañana. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén, Señor, y amén, Jesús. Gracias, Jesús. Hazlo fuerte a Jesús. Gracias, Señor Jesús. Amén. Así que, amada iglesia, Dios me los bendiga. Los esperamos en nuestras reuniones entre semana, los martes estudios bíblicos de hombres y mujeres, los miércoles nuestras reuniones generales, servicio general, y domingo en cualquiera de nuestros dos servicios. Muchas bendiciones, que Dios les bendiga.